La historia de Lázaro siempre se contaba en la familia como algo que nadie podía explicar completamente. No se trató solo de un milagro ni de un momento aislado. Se trataba de lo que significaba para todos los que estaban allí. Betania era pequeña, un pueblo donde todos se conocían, y la casa de Marta, María y Lázaro era un lugar de encuentros, de largas conversaciones alrededor de la mesa y de una fe que parecía crecer con cada visita de Jesús. Las hermanas recordaban siempre cómo llegaba, a entonces veces cansado del viaje, pero siempre con la mirada de quien veía más allá de lo que veían los demás. Era como si supiera cosas que nadie más sabía, y tal vez así era. Pero aquella vez, cuando Lázaro enfermó, no vino. Y eso fue lo que más me dolió. Marta hablaba de ello con una opresión en el pecho, como si reviviera la angustia de cada día esperando una respuesta que nunca llegaba a tiempo. Cuando Lázaro murió, la casa perdió su brillo. Cualquiera que haya perdido a alguien sabe lo que es. El silencio pesa, las paredes parecen frías y todo lo que era normal se convierte en una carga. El cuerpo fue preparado rápidamente, como dictaba la costumbre, y llevado a la tumba excavada en la roca. Fue un entierro sencillo pero doloroso. Los vecinos vinieron, lloraron juntos, trajeron comida, pero nada llenó el vacío. María se encerró en sí misma. Marta intentó ser fuerte, pero quien la miraba a los ojos veía desánimo. Y lo peor fue que, en el fondo, sentían que no tenía por qué suceder así. Si él hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fue lo que repitió Marta tantas veces que la frase se convirtió en parte de ese duelo. Pero ahora era demasiado tarde. Pasó el tiempo, y Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Cuando finalmente Jesús llegó a Betania, el luto ya se había convertido en parte de la atmósfera, como una sombra permanente que se extendía sobre la casa de Marta y María. Las hermanas estaban agotadas, no solo de la tristeza, sino del peso de cada mirada del pueblo, de cada vecino que repetía las mismas palabras de consuelo, pero sin poder borrar el dolor. Cuando alguien moría, los días siguientes se llenaban de visitas, lágrimas y lamentos, pero también del silencio desgarrador de la pérdida, ese vacío que parece gritar cuando todo a su alrededor queda en silencio. Marta, cada vez más fuerte, intentó mantener la compostura. Pero María se encerró en su habitación, negándose a ver a nadie, hasta que, entre los murmullos de los vecinos y los susurros de los que aún estaban reunidos cerca de la casa, llegó la noticia. Jesús venía. No envió ningún aviso, no explicó el retraso, simplemente llegó. Marta no lo pensó 2 veces. Ella se levantó, se acomodó el velo que cubría su cabello y salió apresuradamente a su encuentro. Su mente hervía de sentimientos encontrados, alivio, ira, desesperación. Tan pronto como lo vio, sus palabras salieron casi como un arrebato ahogado hace 4 días. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No fue solo una frase, era una herida abierta. Pero había algo en la mirada de Jesús, una firmeza serena, un misterio escondido entre el dolor y la certeza. No se disculpó ni intentó justificar el retraso. Él simplemente miró a Marta con una calma que de alguna manera la hizo dejar de temblar. Tu hermano resucitará, dijo. Pero Marta, aun siendo una mujer de fe, no podía hacer más que pensar que ya no había ninguna diferencia. Sí, ella creía en la resurrección en el último día, como todos los judíos piadosos, pero eso no cambió el presente. Ahora no traería de vuelta a Lázaro. Pero antes de que pudiera decir nada más, Jesús lo miró profundamente a los ojos y le dijo algo que resonaría por toda la eternidad. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Marta sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Era como si algo dentro de ella quisiera creer eso, pero el dolor todavía no dejaba lugar a la esperanza. Mientras tanto, María,
Todavía estaba dentro de la casa, ahogándose en el dolor de su propia pérdida. Pero cuando Marta regresó y susurró que Jesús estaba allí y la llamaba, algo dentro de María se rompió. Se levantó rápidamente, sin pensar, sin importarle las miradas de quienes la rodeaban. Sus piernas temblaban mientras caminaba y cada paso parecía traer de vuelta el dolor de aquel momento cuando su hermano dejó de respirar. Cuando vio a Jesús, no pudo contener las lágrimas. No hubo preguntas, no hubo discurso, solo el dolor crudo de perder a alguien a quien amaban. Ella cayó a sus pies, sollozando, con las manos temblando mientras sostenía el borde de su manto. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las mismas palabras que Marta, pero dichas con un dolor aún más profundo, como si cada sílaba llevara todo el dolor acumulado de aquellos días. A su alrededor, la gente también lloraba. Algunos murmuraban de cómo Jesús había curado a tantos enfermos, pero no llegó a tiempo para salvar a un amigo. Jesús lo miró todo, el dolor de María, los ojos rojos de Marta, los sollozos de los amigos de Lázaro, la atmósfera sofocante del duelo, y entonces sucedió algo inesperado. Él lloró. Allí, delante de todos, Jesús, el que decía tener poder sobre la vida y la muerte, el que hablaba con autoridad sobre el cielo y la tierra, simplemente lloró. Fue un grito silencioso, sin desesperación, pero lleno de una emoción que nadie allí podía comprender del todo. ¿Por qué lloraba? ¿Por el dolor de los amigos? ¿Por la incredulidad que hay alrededor? ¿Por el peso de lo que estaba a punto de hacer? Nadie lo sabía. Pero ese momento quedó grabado para siempre, no como un mero detalle, sino como una muestra de que él entendía el sufrimiento humano como pocos podían imaginarlo. El camino hacia la tumba de Lázaro parecía más largo de lo que realmente era. El grupo caminaba en silencio, un silencio pesado, denso, donde cada paso sonaba como un presagio. El sol todavía brillaba sobre Betania, pero nadie parecía sentir el calor. La sombra de la muerte se cernía sobre aquel lugar. La tumba estaba en una ladera rocosa, excavada en la piedra, como era costumbre en la época. La entrada estaba sellada por una gran piedra, como si quisiera mantener a la muerte encerrada dentro, como si quisiera evitar que el tiempo tocara lo que ya estaba decidido. Marta y María siguieron a Jesús, pero las miradas a su alrededor eran de duda. ¿Qué pretendía hacer allí? Para muchos era demasiado tarde. Algunos susurraban entre sí, como tratando de encontrarle alguna lógica a aquella escena. Él curó a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos, pero no llegó a tiempo para impedirlo, dijeron. Era una mezcla de frustración y expectativa, como si quisieran creer que algo extraordinario podía suceder, pero no tuvieran el coraje de admitir esa esperanza. Jesús estaba delante de la roca. Su mirada no era la de alguien que duda, sino la de alguien que ve más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Luego, con voz firme, ordenó: «¡Quitad la piedra!». La orden sonó como un trueno en el silencio. Un murmullo inquieto se extendió entre los presentes. Marta, siempre práctica, dudó. «Señor, ya huele mal, ya es el cuarto día», dijo con tono preocupado. Fue una advertencia obvia. El cuerpo de Lázaro ya estaba descomponiéndose. Nadie allí quería ver lo que quedaba de él. Pero Jesús la miró con la misma calma que antes. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Esas palabras le provocaron un escalofrío en la columna vertebral. Marta miró hacia otro lado, respiró profundamente y asintió levemente. No había vuelta atrás. El milagro o la decepción estaban a un paso. Hubo una pausa tensa antes de que algunos hombres se adelantaran para mover la piedra. El esfuerzo fue conjunto.
El olor de la muerte comenzó a escapar cuando se abrió la entrada. Algunos se retiraron instintivamente, cubriéndose el rostro con sus capas, pero nadie salió. Era imposible apartar la mirada. Jesús se puso de pie y levantó su rostro al cielo. Su respiración era tranquila, como si sintiera algo que los demás no podían percibir. «Padre, te doy gracias por escucharme», dijo. «Yo sé que siempre me oyes, pero lo digo por los que están aquí, para que crean que tú me enviaste». Y entonces llegó el momento que nadie olvidaría jamás. Jesús miró hacia la oscuridad del sepulcro, donde todos sabían que solo había un cadáver sin vida, y su voz resonó, fuerte, imponente, cortando el aire como una orden. Incontestable: «Lázaro, sal fuera». El tiempo pareció detenerse. El viento soplaba a través de las ropas y velos de los presentes, levantando polvo del suelo. A todos se nos cortó la respiración. 1 segundo, 2, 3... Nada. Entonces, un sonido, un movimiento dentro de la oscuridad. Alguien gritó. El terror se apoderó del grupo cuando una figura emergió de las sombras, envuelta en pañales funerarios. Los ojos abiertos de quienes observaban la escena reflejaban una mezcla de horror y asombro. Era él, era Lázaro, él estaba vivo. El grito de asombro que rompió el silencio fue seguido por un retroceso instintivo de la multitud. Algunos se alejaron, como si el propio Lázaro fuera un espectro de un mundo al que ya no pertenecía. Otros quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que estaban viendo. La figura que emergió de la tumba estaba viva, pero todavía envuelta en pañales funerarios, como un hombre atrapado entre la muerte y la vida. Marta se llevó las manos a la boca. Sus ojos, abiertos, derramaban lágrimas que mezclaban sorpresa y una felicidad tan desbordante que apenas podía respirar. María cayó de rodillas, con sus manos temblorosas agarrando el suelo, incapaz siquiera de mirar hacia arriba. Lo imposible estaba ante ellos. Algunos murmuraban oraciones, otros simplemente miraban a Jesús como si trataran de comprender qué clase de poder realmente poseía. Pero él no se sorprendió. Su expresión no era de asombro, sino de certeza, como si supiera desde el principio que ese momento ya estaba escrito. «Desátenlo y déjenlo ir», dijo con calma. La orden fue sencilla, pero nadie se movió. El miedo todavía flotaba en el aire, hasta que uno de los hombres más ancianos del pueblo se armó de valor y se acercó. Sus manos temblorosas deshicieron los primeros nudos de las vendas que envolvían el rostro de Lázaro. El aire se sentía electrizado, como si incluso el viento estuviera esperando lo que sucedería a continuación. Y entonces, detrás de las telas de un amarillo mortal, se revelaron un par de ojos vivos. La mirada de Lázaro. No había ninguna duda. Era él, ni un fantasma, ni una ilusión. Él estaba allí, respirando, parpadeando, moviéndose con la vacilación de alguien que acaba de emerger del otro lado de lo desconocido. El shock fue reemplazado por un torbellino de emociones. Marta y María, hasta entonces congeladas por el asombro, se lanzaron sobre su hermano, tocando con sus manos su rostro, sus brazos, sintiendo su piel cálida y real, su pecho, subiendo y bajando con su respiración irregular. El llanto de las hermanas se mezcló con el murmullo incrédulo de los presentes. Algunos cayeron de rodillas, otros simplemente se alejaron, incapaces de permanecer allí por más tiempo. La noticia se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. La gente empezó a llegar corriendo, preguntando si era cierto, si aquello realmente había ocurrido. Lo que debía ser un funeral se convirtió en un testimonio de lo imposible, pero no todos lo vieron. Con ojos de fe, entre los que allí estaban había miradas llenas de inquietud, miradas que no se dejaban llevar simplemente por el asombro del momento. Lázaro estaba vivo, pero la muerte no había sido solo suya. Algo más grande murió y nació en ese instante.
La incredulidad de muchos estaba siendo quebrantada, y esto significaba que la influencia de los líderes religiosos podía verse amenazada. Había miedo en aquella resurrección, no solo por la falta de comprensión del milagro, sino por lo que representaba. Jesús ya no era solo un maestro o un profeta, estaba jugando con fuerzas que iban más allá del entendimiento común. La vida, la muerte, nada parecía tener las mismas reglas nunca más, y esto fue lo que hizo que algunos, aun viendo todo con sus propios ojos, corrieran a avisar a los fariseos. Algo más grande estaba por venir, y ellos lo sabían. El pueblo de Betania nunca volvería a ser el mismo. En los días siguientes era imposible caminar por las calles sin oír a alguien susurrando sobre lo sucedido. El nombre de Lázaro estaba en cada conversación, en los mercados, en los hogares, incluso entre aquellos que no habían estado en la tumba, pero ahora juraban haber visto algo. Algunos decían que se veía diferente, como si todavía llevara algo de muerte dentro de él. Otros, más sencillos, simplemente celebraron, creyendo que habían presenciado la mayor prueba del poder divino. Pero no todos fueron llevados por la fe. Entre los líderes comunitarios los murmullos eran más tensos. Había algo incómodo en la idea de que un hombre tuviera poder sobre su propia muerte. Esto no solo fortaleció la figura de Jesús, sino que puso en riesgo toda la estructura de creencias y autoridad que muchos habían mantenido durante siglos. Si realmente tuviera ese poder, ¿qué más podría hacer? ¿Qué más podría cambiar? La resurrección de Lázaro no fue solo un milagro, fue una amenaza. Y fue esta amenaza la que llevó a algunos a abandonar Betania esa misma noche y viajar directamente a Jerusalén para alertar a los líderes religiosos sobre lo que habían visto. Mientras tanto, en la casa de Marta y María, el regreso de Lázaro no borró por completo la extrañeza de lo sucedido. Él estaba allí, respirando, caminando, hablando, pero algo en él parecía diferente. No era algo que pudiera explicarse fácilmente. Era la forma en que sus ojos recorrían la habitación, como si viera más allá de lo que cualquier otra persona podía ver. El largo silencio entre una frase y otra. La forma en que a veces parecía absorto, como si estuviera escuchando un sonido lejano que nadie más podía percibir. Durante las primeras noches, María lo encontró despierto, sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida. ¿Estás bien?, preguntó una vez, pero Lázaro se limitó a sonreír, una sonrisa vaga, sin responder. No habló de lo que pasó. No dijo qué había visto, si es que vio algo. No hubo informes de luces divinas, voces celestiales, ni nada que explicara lo que ocurrió entre el momento de su muerte y su regreso. Solo silencio. Como si aquella experiencia perteneciera a un lugar donde las palabras no pudieran llegar. Marta intentó tratarlo como antes, pero había una sombra en su mirada que la hizo dudar. No era miedo, ni tristeza. Era algo diferente, algo que nadie sabía cómo nombrar. Pasaron los días, pero Lázaro no parecía estar del todo presente. Comía, bebía, interactuaba con sus vecinos, pero había algo en él que nadie podía ignorar. A veces, en medio de una conversación, simplemente se detenía, como si su mente se hubiera extraviado en algún lugar inaccesible. Marta y María intentaron actuar con naturalidad, pero el peso de aquel milagro pesaba sobre todo. Había una tensión invisible en el aire, una sensación de que algo profundo había cambiado y nadie sabía cómo lidiar con ello. La casa, antes llena de vida, ahora tenía un silencio extraño, como si estuviera esperando algo que nadie podía nombrar. Marta notó que, por momentos, Lázaro respiraba profundamente, cerraba los ojos y se agarraba las manos, como si intentara sentir algo que se le escapaba. Una noche, mientras María dormía y Marta intentaba ordenar sus pensamientos, lo encontró de pie en la puerta, mirando hacia afuera. «¿Qué pasa?», preguntó ella, intentando sonar tranquila.
Lázaro no respondió inmediatamente. Su mirada estaba fija en el horizonte, donde el camino a Jerusalén desaparecía en la oscuridad. «No lo sé», dijo finalmente, en voz baja, casi un susurro. «Pero siento que algo está por venir». Mientras tanto, en Jerusalén, la noticia del milagro causó malestar entre los líderes religiosos. El nombre de Jesús ya era un problema para los fariseos y sacerdotes, pero ahora, después de lo ocurrido en Betania, había traspasado todos los límites. Resucitar a una persona muerta de 4 días. Esto fue más que una simple señal. Fue una provocación al equilibrio mismo de las cosas. El templo estaba alborotado, con acalorados debates sobre qué hacer. Algunos decían que era necesario detener a Jesús inmediatamente, antes de que su influencia creciera aún más. Otros, más cautelosos, temían las consecuencias de una acción apresurada. Pero una cosa era segura: no podía continuar. Su nombre se estaba difundiendo de nación, declaró con voz firme. Fue más que una conclusión política, fue una frase. Jesús necesitaba ser eliminado. El milagro de Lázaro no solo trajo vida, también trajo el principio del fin. El problema era que Lázaro no se sentía completamente vivo. Estaba respirando, comiendo, hablando, pero había algo que se sentía fuera de lugar dentro de él, como si su alma aún no se hubiera adaptado al cuerpo que ocupaba. Durante el día, intentó ignorarlo y se ocupó de las rutinas que siempre había conocido. Pero por la noche, cuando el silencio se apoderaba de la casa, cuando Marta y María ya dormían, él permanecía allí, despierto, escuchando sonidos que nadie más parecía notar, sonidos que no venían de fuera, sino de algún lugar dentro de él. Era como si el vacío que había experimentado en la muerte todavía existiera, una presencia invisible que lo seguía donde quiera que iba. Lo peor fue que no sabía si era miedo o simplemente una profunda falta de conocimiento sobre lo que realmente había sucedido. No recordaba nada del momento de su muerte, ninguna luz, ninguna voz, ningún atisbo de lo que había más allá. Solo un descanso, un corte en la realidad, una ausencia que no se podía explicar, y eso le atormentaba, porque si no había nada allí, entonces, ¿qué era la muerte? Marta y María intentaron ocultar su preocupación, pero ambas vieron que Lázaro no era el mismo. No hablaron de ello en voz alta, tal vez por miedo a admitir lo que realmente sentían. Pero lo cierto es que, a pesar de la alegría inicial, había algo extraño. Los vecinos venían a visitarlo con frecuencia, curiosos, fascinados, pero siempre se marchaban con una mirada incómoda, como si esperaran que dijera algo que justificara ese milagro, que diera sentido a lo que había sucedido. Pero Lázaro nunca dijo nada. Él simplemente sonrió levemente, como si no tuviera respuestas. Algunas personas empezaron a inventar sus propias historias. Dijeron que era diferente porque había visto algo que no podía explicar, que había secretos que no podía revelar. Otros susurraban que quizá nunca debería haber regresado, que la muerte, una vez aceptada, no debe deshacerse. El pueblo estaba dividido entre la fascinación y el miedo, y Lázaro lo sabía. Vio las miradas desde lejos, vi las expresiones sospechosas cuando pasé. No importa cuánto intenté actuar como lo hacía antes, había algo en él que no permitía que la gente lo viera de la misma manera. Las cosas empezaron a cambiar de manera sutil, pero innegable. Antes la gente iba a la casa de Marta y María para ver a Lázaro, para preguntar cómo se sentía, para escuchar su voz y para asegurarse de que de hecho era el mismo hombre que había sido enterrado. Pero poco a poco las visitas fueron siendo menos frecuentes. Los amigos que antes habían compartido comidas con él ahora parecían indecisos, como si ya no supieran cómo comportarse a su alrededor. Incluso los vecinos, que antes acudían a llevar pan y aceite en señal de respeto, ahora
Pasaban apresurados ante la casa lanzando miradas furtivas, evitando el contacto prolongado. Lázaro sintió eso, sintió la distancia, y por más que intentó ignorarlo, no pudo evitar la sensación de que ya no pertenecía del todo allí. Estaba entre los vivos, pero no era del todo uno de ellos. ¿Qué lo hizo diferente? ¿Qué lo hizo diferente? ¿Fue así como había regresado? ¿El silencio sobre lo vivido? ¿O simplemente el miedo natural de la gente a lo desconocido? Él no lo sabía, pero cada vez sentía más que su presencia era molesta. Marta, por su parte, intentó que las cosas volvieran a la normalidad. La casa se mantenía impecable, la comida se servía en los momentos adecuados y las oraciones se decían sin falta. Pero incluso ella, que siempre había sido la más práctica, notó que algo estaba fuera de su control. María parecía más sensible, más retraída, como si sintiera algo invisible moviéndose alrededor de su hermano. A veces, cuando no había nadie alrededor, miraba a Lázaro como si intentara ver más allá de lo que tenía ante sus ojos, como si buscara respuestas donde solo había silencio. ¿Sientes algo?, le preguntó una noche, mientras él estaba sentado a la mesa, haciendo girar un trozo de pan entre sus dedos, sin ninguna intención real de comérselo. ¿Algo diferente? Lázaro tardó un tiempo en responder. Por un momento pensó en negarlo, decir que estaba bien, que todo estaba volviendo a la normalidad, pero no pudo. Miró a su hermana y negó con la cabeza lentamente. No. Lo sé, dijo en voz baja. María no insistió. Él simplemente le tomó la mano, como si temiera que si la soltaba, desaparecería nuevamente. Los días pasaban, pero el malestar dentro de Lázaro solo aumentaba. Hubo momentos en que sintió que ya no pertenecía a ningún lugar. No era solo la forma en que la gente lo miraba, como si fuera una sombra de algo que ya no existía, sino también la forma en que se veía a sí mismo. Su reflejo en el agua parecía el mismo, pero algo dentro de él había cambiado. No fue una transformación física, sino una sensación, una presencia invisible que parecía atraparlo entre dos mundos. Algunas noches se despertaba respirando rápidamente, como si viniera de un lugar donde el tiempo no existía. Pero por más que intenté recordar, nunca pude acceder a nada más allá del vacío, y eso le atormentaba. Quería creer que había regresado sano y salvo, que era el mismo de antes, pero cada vez tenía más la sensación de que había dejado algo atrás, algo esencial, algo que nunca recuperaría. El silencio del pueblo tampoco ayudó. Los susurros que una vez hablaron del milagro ahora se habían convertido en murmullos de miedo. Algunas personas comenzaron incluso a evitar cruzarse en su camino. Era como si temieran que llevara consigo un secreto peligroso, un conocimiento prohibido sobre lo que había al otro lado. Los ancianos lo miraron con una mezcla de respeto y desconfianza. Lázaro se dio cuenta de que, para muchos, el milagro de su resurrección no era solo una señal del poder de Jesús, sino una perturbación en el orden natural de las cosas. Él había muerto, debería haber permanecido muerto, y ahora su mera existencia era un recordatorio de que había sucedido algo más allá de la comprensión humana. Quizás, por eso, poco a poco, la gente empezó a alejarse. Primero fueron conocidos, luego amigos, hasta que, en un momento determinado, Lázaro se dio cuenta de que ya no era bienvenido en los mismos lugares que frecuentaba. Ya no era solo un hombre que había vuelto a la vida. Era un misterio que nadie sabía cómo afrontar. Con el tiempo, Lázaro se dio cuenta de que su casa era el único lugar donde todavía sentía cierta familiaridad. Marta y María intentaron seguir adelante con sus vidas como si nada hubiera cambiado, pero incluso dentro de su casa, el silencio se había vuelto opresivo. Las comidas eran más cortas y las conversaciones más pausadas. Marta, siempre ocupada, evitaba hablar de lo que sentía. María, por el contrario, se estaba volviendo cada vez más
sensible. Era como si sintiera algo que nadie más sentía. A veces, cuando Lázaro caminaba por las habitaciones, sentía la mirada de su hermana sobre él, una mirada llena de preguntas que nunca se hacían. Él sabía lo que ella quería preguntar. Él también quería saber, pero no hubo respuestas. ¿Qué había pasado mientras estaba muerto? ¿Qué existía más allá de ese intervalo de 4 días? ¿Y por qué sentía que una parte de sí mismo todavía estaba allí, en algún lugar al que ya no podía regresar? En el pueblo, las conversaciones sobre él se hicieron más tranquilas, más discretas, pero Lázaro sabía que continuaban. Cuando pasaba, la gente miraba hacia otro lado. Algunos hacían discretas señales de protección, como si llevara consigo un fragmento del otro lado. Escuchó rumores de que algunos creían que su resurrección no fue un milagro, sino un disturbio, que tal vez no era el mismo hombre que murió, que tal vez había traído algo consigo. Y en el fondo, Lázaro comprendió este miedo, porque él mismo empezaba a temer que fuera verdad. Ya no soñaba. Sus noches estaban llenas de vacío absoluto, sin imágenes, sin voces, sin recuerdos, solo una oscuridad profunda y sofocante, como si al cerrar los ojos volvieras a donde estabas. Pero lo peor de todo es que a veces sentía que algo lo observaba, no afuera, desde dentro, algo que no debería estar allí, algo que no había regresado solo. Las noches se convirtieron en el peor momento para Lázaro. Durante el día, todavía lograba fingir que estaba bien, que era simplemente un hombre que regresaba a su rutina después de un evento extraordinario. Pero por la noche, cuando todo estaba en silencio, cuando incluso el viento parecía evitar pasar por el pueblo, sintió que no estaba solo. Al principio pensó que era solo su mente tratando de llenar el vacío de lo que no podía recordar, pero luego vinieron los susurros, bajos, casi inaudibles, como si fueran solo ecos de algo que su conciencia no podía captar. Cerró los ojos y sintió como si estuviera al borde de un umbral, como si algo lo llamara desde un lugar donde el tiempo no existía. Intentó ignorarlo. Intentó no pensar en ello, pero una noche se despertó con un resfriado inexplicable a pesar del clima cálido. Miró a su alrededor y por un momento estuvo seguro de que había alguien parado en la esquina de la habitación. No podía verlo claramente, pero podía sentirlo, el mismo sentimiento que lo había acompañado desde que salió de la tumba, un peso invisible, una presencia que no desaparecía. Parpadeó y no quedó nada, pero el sentimiento permaneció. María se dio cuenta de que algo andaba mal. Ella no dijo nada, pero observó. Su mirada reflejaba preocupación, pero también un miedo que crecía cada día. Marta, siempre centrada en la lógica de las cosas, se aferraba a la idea de que Lázaro solo necesitaba tiempo, que el trauma de haber muerto todavía lo perseguía. Pero María pensaba diferente. No podía explicarlo, pero había algo alrededor de su hermano, algo que no pertenecía del todo a este mundo. Una noche oyó pasos que venían de la habitación de Lázaro, pasos arrastrados, como si se moviera sin saber exactamente hacia dónde iba. Ella se levantó y lo encontró a la puerta de la casa, de pie, mirando el camino que conducía a Jerusalén. Su mirada estaba vacía, distante. «Lázaro», llamó suavemente. No respondió inmediatamente. Cuando finalmente se giró para mirarla, su expresión era la de alguien que acababa de despertar de un sueño que no recordaba haber tenido. «Yo no sé qué hago aquí», dijo con voz ronca, casi un susurro. María sintió un profundo escalofrío. No fue solo dormir, fue algo más. Algo que Lázaro también sintió, pero no quería admitir. A la mañana siguiente, Marta notó que algo había cambiado en María. Su hermana, que anteriormente había intentado evitar el tema, ahora miró a Lázaro con una mirada pesada en sus ojos, como si supiera algo que no quería compartir. Marta insistió en hablar,
pero María simplemente miró hacia otro lado y meneó la cabeza. «No se encuentra bien», susurró finalmente. «Sé que volvió, pero algo quedó atrás». Marta sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Ella no quería creerlo. Necesitaba aferrarse a la idea de que todo estaba bien, que la presencia de Jesús había traído vida y no había dejado nada oscuro atrás. Pero la verdad era que, por mucho que intentara ignorarlo, ella también lo sentía. Lo sentí en la forma en que Lázaro estaba ausente, en los momentos en que parecía estar mirando algo que nadie más podía ver. En el silencio de las noches, cuando me despertaba y estaba seguro de que la casa estaba más fría de lo que debería. La forma en que los vecinos, antes amigos, ahora evitaban cruzarse en su camino. Era como si hubiera algo invisible flotando sobre ellos, algo que nadie se atrevía a nombrar. Lázaro, a su vez, sintió que ya no tenía control sobre sí mismo. Era como si, desde que había salido de aquella tumba, hubiera estado viviendo entre dos mundos. Durante el día intentó actuar con normalidad, pero por la noche los susurros regresaron. Ahora los escuchaba claramente. Eran débiles, distantes, pero estaban allí, llamando, susurrando palabras que él no entendía. Y lo peor fue que no tenía miedo. De lo contrario, había algo en esas voces que lo atraía, algo familiar, como si estuviera destinado a escucharlas. Una noche se despertó de un sueño profundo y se encontró de pie en el medio de la habitación, con las manos apretadas y los ojos fijos en la pared oscura. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, para reconocimiento. No podía explicarlo, pero sentía que si cerraba los ojos y se entregaba a ese llamado, podría entender. Yo podría recordarlo, pero ¿qué recuerdas? ¿De la oscuridad? ¿Qué había al otro lado? ¿O qué quedó atrás cuando regresó? Estas preguntas lo consumían, y lo único que sabía con certeza era que con cada día que pasaba, algo dentro de él se hacía más fuerte, algo que no sabía si quería entender. Esa noche, Marta se despertó con un sonido extraño. No era un ruido fuerte, sino un murmullo bajo y prolongado que provenía de la habitación de Lázaro. Su corazón se aceleró. Desde que regresó, ella intentó no dejarse vencer por el miedo. Intentó creer que todo aquello era solo un proceso de adaptación. Pero ahora, en la oscuridad del amanecer, con ese sonido resonando por la casa, supo que algo andaba mal. Caminó hacia la puerta de su hermano, dudó por un momento y luego la abrió lentamente. La luz de la lámpara parpadeó proyectando sombras en el suelo. Lázaro estaba de espaldas a ella, de pie frente a la pared, con los hombros rígidos y la respiración agitada. «¿Lázaro?», llamó Marta, pero su voz sonó débil en el silencio. No hay respuesta. Ella dio un paso hacia adelante y fue entonces cuando él se giró lentamente. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos y oscuros. Pero lo que más asustó a Marta fue su expresión. No era ira ni dolor. Era algo que no podía explicar. Algo vacío. Durante un largo momento ninguno de los dos dijo nada. Entonces, sin apartar la mirada, Lázaro susurró: «Lo recuerdo». Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta y por un momento no supo qué hacer. Lázaro, por el contrario, parecía inmerso en algo que solo él podía ver. «¿Qué recuerdas?», preguntó Marta, intentando mantener la voz firme. Parpadeó lentamente, como si despertara de un trance. «No lo puedo decir», respondió, pero su voz era distante, sin emoción. «No es como un sueño. Es como si fuera parte de mí, algo que siempre estuvo ahí, pero no pude verlo». Marta sintió que el miedo crecía en su interior. No fue solo lo que dijo, sino la forma en que lo dijo. Algo en él parecía diferente, más frío, más distante, como si una parte de Lázaro hubiera quedado en aquella tumba, como si hubiera regresado, aunque no del todo.
Marta quería creer que era solo el trauma, que todo pasaría, pero cuando miró a su hermano a los ojos, notó algo que nunca había visto antes, algo que le hizo comprender por primera vez que quizá no todo lo que regresa de la muerte es igual a lo que se fue. Después de aquella noche, Marta y María comenzaron a mirar a Lázaro con otros ojos. Ya no era solo una molestia o un silencio incómodo. Era algo más grande, algo que estaba presente en cada uno de sus movimientos, en la forma en que permanecía quieto durante largos minutos, mirando al vacío, en la forma en que su respiración parecía más lenta, más calculada, como si estuviera tratando de adaptarse a estar allí de nuevo. María, que siempre había sido más intuitiva, empezó a tener miedo de estar sola con él. No era miedo de Lázaro, sino de lo que había dentro de él, porque ahora, aún sin decir nada, llevaba algo consigo, algo invisible pero pesado, algo que cambiaba la atmósfera de toda la casa. Las noches se hicieron aún más largas. A veces María se despertaba y encontraba la puerta de la habitación de Lázaro abierta y la cama vacía. Cuando lo busqué, lo encontré sentado en la oscuridad afuera de la casa mirando la carretera. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó una vez, tratando de ignorar la piel de gallina en su piel. Él no la miró. Él simplemente seguía mirando el horizonte. No lo sé, respondió, pero siento que alguien viene. La respuesta hizo que el corazón de María se encogiera, porque no fue solo lo que dijo, sino la forma en que lo dijo. No parecía ansioso ni asustado, simplemente correcto, como si hubiera aceptado algo que ella y Marta aún no podían comprender. En los días siguientes, la sensación de que algo extraño se cernía sobre la casa se hizo cada vez más fuerte. Las luces de las lámparas parpadeaban sin viento, los objetos parecían estar fuera de lugar e incluso los animales del pueblo empezaron a evitar acercarse. El perro del vecino, que siempre dormía cerca de la entrada, ahora ladraba dentro de la casa como si hubiera algo dentro que no podía ver. Marta intentó convencerse de que era paranoia, que solo era un trauma colectivo por lo que habían vivido, pero era difícil ignorar las señales, era difícil ignorar el cambio en los ojos de Lázaro, la forma en que siempre parecía estar escuchando algo que nadie más podía oír. Era difícil no sentir el frío que parecía apoderarse de las habitaciones, incluso en los días más calurosos. La tensión dentro de la casa llegó a un punto que Marta ya no podía ignorarla. Una noche, mientras preparaba la cena, sintió una presencia detrás de ella. No solo una corazonada, sino algo físico, un peso en el aire que hizo que se le erizaran los pelos de la nuca. Se giró rápidamente, esperando ver a María o incluso a Lázaro allí de pie, pero no había nadie. Solo el silencio opresivo de la casa, el crepitar de la llama de la lámpara y el eco de su propia respiración rápida. Ella se quedó allí, tratando de convencerse de que simplemente estaba cansada, que su mente estaba creando cosas que no existían. Pero entonces lo sintió. Algo la atravesó, un frío gélido, un toque invisible que casi hizo que su corazón se detuviera. No había nadie allí. Pero había algo que no debería estar allí. Esa misma noche, María tuvo un sueño que no parecía un sueño. Ella estaba en la tumba de Lázaro. Vio la piedra rodada y la oscuridad extendiéndose más allá de lo que sus ojos podían ver. Pero no estaba solo. Había alguien a su lado, una presencia que no podía ver completamente, pero sentía que estaba lo suficientemente cerca como para tocarla. La voz que venía de la oscuridad era baja, casi un susurro. Regresó, pero no solo. María intentó moverse, intentó preguntar quién hablaba, pero tenía la garganta bloqueada, como si algo le impidiera hablar. En el fondo de la tumba vio emerger una figura. Por un momento pensó que era Lázaro, pero cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, se dio cuenta de que no era su hermano. Era algo sin forma definida,
algo que parecía moldearse y distorsionarse dentro de la sombra. Ella intentó gritar, pero fue entonces cuando se despertó, bañada en sudor frío y con el corazón acelerado. La oscuridad en la habitación parecía más densa de lo habitual. Y lo peor, cuando miró hacia la esquina de la habitación, por una fracción de segundo, estuvo seguro de que había algo allí, algo que desapareció en el instante en que parpadeó. A la mañana siguiente, María no podía sacarse el sueño de la cabeza. Fue como si no hubiera sido solo un sueño, sino una advertencia, una revelación de algo que ella y Marta habían estado tratando de negar durante días. Cuando vio a Lázaro por primera vez esa mañana, sintió un escalofrío recorrerle la columna. Estaba sentado a la mesa, mirando fijamente un punto invisible frente a él, sin parpadear. La comida que tenía delante permaneció intacta, y la piel de sus manos parecía más pálida de lo habitual. —¿Dormiste bien? —preguntó ella, intentando sonar casual, pero su voz sonó temblorosa. Lázaro tardó un tiempo en responder. Cuando finalmente volvió la cara hacia ella, sus ojos parecían aún más hundidos, como si el sueño no lo hubiera alcanzado desde hacía mucho tiempo. —No dormí —respondió simplemente—. Estaba escuchando. María tragó saliva secamente. —¿Escuchando qué? Él miró hacia otro lado y por un momento pareció dudar. —¿Todavía me llaman? María sintió que su cuerpo se congelaba. La voz de Lázaro no transmitía miedo ni confusión, solo una aceptación silenciosa de algo que no podía entender. Marta entró en la habitación en ese momento, notando la tensión en el aire. —¿Qué pasó? —preguntó frunciendo el ceño. María miró a Lázaro esperando que respondiera, esperando que dijera que simplemente estaba cansado, que todo estaba en su cabeza. Pero él simplemente se levantó, se arregló la túnica y caminó hacia la puerta. Antes de irse, echó una última mirada a sus hermanas. —Tengo que irme. Marta dio un paso adelante, con voz firme pero llena de miedo. —¿Ir a dónde? Lázaro dudó por un momento. Luego miró hacia el camino que conducía a Jerusalén. —Me están esperando. Y sin decir nada más, se alejó, dejando a Marta y María paralizadas, atrapadas en el terror silencioso de lo que no podían entender. Marta y María no pudieron reaccionar inmediatamente. El impacto de esas palabras, «me están esperando», los dejó atrapados en un miedo profundo, incapaces de moverse. Pero cuando Lázaro comenzó a caminar por el camino, María sintió un impulso repentino y corrió tras él. «¡Lázaro, espera!», gritó, rompiendo con su voz el pesado silencio que se cernía sobre el pueblo. No se detuvo de inmediato, continuó caminando, sus pasos lentos y firmes, como si estuviera siguiendo un camino que ya conocía. Cuando María finalmente lo alcanzó y lo agarró del brazo, su piel se sintió fría, como si el calor del sol ya no lo tocara de la misma manera. «Por favor, quédate. No tienes que ir a ningún lado». Lázaro la miró, y por un instante María vio un destello de algo en sus ojos. Duda, tal vez, pero fue demasiado rápido. Pronto, su mirada volvió a ese vacío insondable. «No elegí regresar, María», dijo en voz baja, «y ahora quieren saber por qué». Marta los alcanzó poco después, jadeante, con la respiración acelerada, no solo por el esfuerzo, sino por el miedo que crecía en su interior. «¿Quién, Lázaro? ¿Quién te espera?», preguntó ella, agarrándole el otro brazo como si pudiera sujetarlo allí con fuerza. Pero Lázaro simplemente meneó la cabeza, como si no pudiera explicarlo. «No lo sé», admitió, con la voz cargada de algo que Marta y María no querían nombrar. «Pero lo siento». Cerró los ojos por un momento y fue entonces cuando Marta se dio cuenta de lo que la atormentaba desde el día en que regresó. Lázaro no tenía miedo. No estaba confundido ni desesperado. Él simplemente lo aceptó, como si supiera que su lugar ya no estaba allí. Y eso fue aún peor que cualquier otra explicación. María comenzó a llorar, apretando más fuerte su brazo,
como si pudiera traerlo de vuelta con solo sostenerlo allí. «Por favor, quédate. Y con nosotros», susurró con la voz quebrada. Lázaro dudó otra vez, pero luego lentamente soltó las manos de sus hermanas y continuó caminando, sin mirar atrás, sin decir nada más, simplemente caminando hacia lo desconocido. Marta y María se quedaron allí, mirando a Lázaro desaparecer por el camino, su silueta cada vez más pequeña hasta que fue devorada por el calor y el polvo del camino. Ninguno de ellos intentó seguirlo. Ninguno de ellos tuvo el coraje de gritar otra vez, porque en el fondo sabían que no volvería. No así. El silencio que se instaló alrededor era casi asfixiante, como si todo el pueblo contuviera la respiración al mismo tiempo. Algunas personas que observaban desde lejos hicieron la señal de protección, murmurando oraciones en voz baja. Otros simplemente voltearon la cara, como si estuvieran presenciando algo que nunca debería haber sucedido. Marta sintió que se le oprimía el pecho. Lo que acababan de perder no era solo un hermano, era algo más grande, algo que no podía comprender del todo, pero que dejó un profundo agujero dentro de ella. María cayó de rodillas y las lágrimas corrieron por su rostro. «Ya no era nuestro Lázaro», murmuró entre sollozos. Y Marta no tuvo el coraje de estar en desacuerdo. Pasaron los días, y Lázaro nunca regresó. Nadie sabía a dónde fue. Nadie lo volvió a ver después de esa mañana. El camino a Jerusalén era largo y lleno de peligros, pero era como si simplemente hubiera desaparecido. Marta y María intentaron continuar con sus vidas, pero la casa nunca volvió a ser la misma. El pueblo evitó hablar de ello. Algunos creyeron que había sido llamado por Dios y que su regreso era solo un intermedio antes de un propósito mayor. Otros decían que nunca debería haber regresado, que había desafiado a la muerte misma y que al final había tenido que rendir cuentas por ello. Pero nadie sabía la verdad. Nadie lo supo nunca. Pasó el tiempo y su historia se convirtió en solo un susurro entre los callejones de Betania, un cuento que pocos se atrevieron a repetir, pero una cosa permaneció. Algunas noches, cuando el viento soplaba diferente y el silencio se hacía más denso, Marta y María todavía lo sentían. Sintieron un frío inexplicable dentro de la casa, sintieron una presencia invisible en los rincones oscuros. Sentían que algo o alguien nunca se había ido del todo. Pasaron los años, pero la historia de Lázaro nunca fue borrada por completo. Algunos decían que le habían visto en tierras lejanas, vagando solo, sin destino, sin hogar. Otros juraron que en realidad nunca se fue, que su espíritu aún flotaba sobre Betania, atrapado entre dos mundos. Pero Marta y María nunca volvieron a hablar de ello. Aprendieron a vivir con el silencio, con la ausencia que era diferente a una muerte común. Porque cuando alguien muere hay un duelo, un final definitivo. Pero Lázaro no murió la segunda vez. Él simplemente se fue. Y eso fue peor que cualquier pérdida. El tiempo alivió el dolor, pero nunca trajo respuestas. ¿Qué le pasó después de esa caminata solitaria por la carretera? ¿Encontró lo que lo llamó? ¿O seguiste viviendo entre la vida y la muerte sin pertenecer jamás a ninguno de los dos bandos? Hubo una noche, muchos años después, cuando María se despertó con la sensación de que alguien la estaba observando. La habitación estaba fría y el aire quieto. Contuvo la respiración, esperando oír un sonido, un movimiento, cualquier cosa, pero no pasó nada. Solo el silencio opresivo que la rodeaba como un peso invisible. Cerró los ojos y trató de ignorar el miedo irracional que crecía en su interior. Pero antes de volver a dormirse, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo en el fondo de su mente le decía que, en algún lugar, Lázaro todavía estaba escuchando. Todavía estoy esperando, y tal vez, solo tal vez, nunca se hubiera ido del todo.